para la República de Irlanda. Hay devolución. Coleman. Se refugia su arquero Forde. Saliendo desde el fondo. Presiona Inmóvil. Obliga a despejar con pierna zurda. Abriendo la cancha. Ahora el que se va mostrando es Houlihan. La pierde, retoma otra vez la selección de Italia. Está viendo el canal universitario. El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Amigas y amigos, príncipes y princesas, nuestro saludo cordial, afectivo y con todo el agradecimiento por acompañarnos siempre en este subprograma Libros, Lecturas y Salud Ecdomadario, por nuestro canal universitario Como Vos Lo Querés. Y empezamos, como siempre, con unas recomendaciones muy especiales. La primera de ellas es que la risa es un método infalible para curar todo tipo de dificultades. La risa y la sonrisa armonizan al ser humano. Definitivamente es uno de los poderes que ninguno de los otros animales en el universo puede tener. Nosotros los seres humanos racionales tenemos ese gran poder de la risa y la sonrisa, porque una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón. Una sonrisa en los labios conserva nuestro buen humor. Una sonrisa en los labios guarda nuestra alma en paz. Una sonrisa en los labios vigoriza la salud, embellece nuestro rostro y esa sonrisa nos inspira buenas obras. Así que amigos y amigas, fomentemos la alegría a través de la risa y eso nos ayuda a soportar las dificultades que permanentemente tenemos los seres humanos por muchos aspectos de nuestra ambición, de nuestro ego, de nuestros apegos, en fin. Pero la risa es un buen paliativo. Usémoslo. Tratemos de andar siempre con una sonrisa a flor de labios. Es el mejor maquillaje que tienen las damas, las mujeres en el universo. El mejor de todos. La segunda recomendación es llevemos un libro debajo del brazo. Hoy tenemos bastantes libros en el set porque tenemos un invitado muy especial, ya ha estado por acá, pero estamos de lanzamiento de uno de sus nuevos libros y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Y al llevar un libro debajo del brazo tenemos la oportunidad de andar con el mejor amigo del hombre. Definitivamente porque nos podemos subir a un avión, a un tren, a una bicicleta, donde quiera que vamos, podemos llevar una compañía que es un libro. Y además es el mejor camino para llegar hacia el conocimiento, inclusive hacia la sabiduría. Los libros, además de ser la mejor compañía, nos llenan de información y nos hacen ver el mundo y viajar por todas partes de una manera gratuita, pero que si usted logra entender que es muy fácil, porque lo ha escrito otro ser humano, meterse en la historia, en la investigación, en lo que ha escrito cada uno de estos escritores del mundo, nosotros vamos a hacer un recorrido extraordinario. Tengamos siempre un libro encima del nochero, encima de la cama, encima del comedor, encima del escritorio. Fomentemos el otorgamiento, el regalo de un libro. Yo creo que regalar un libro es uno de los mejores regalos
además eterno para un ser humano. Hagámoslo, colaboremos, tengamos libros en nuestra oficina. Qué bueno abrir el cajón de nuestro escritorio, por ejemplo, y tener un buen libro allí para prestárselo a uno de los compañeros. Motivemos y fomentemos la lectoescritura. Nuestra tercera recomendación es: sembremos una huella positiva por nuestro planeta. ¿Cómo? Muchísimas, miles de formas hay para conservar nuestro planeta, porque en la destrucción que tenemos existen solo dos alternativas: o nosotros mitigamos con acciones, que es lo que yo les invito, o nos adaptamos a sufrir las inclemencias del tiempo, ese cambio climático, por ejemplo, que afecta a todos los seres humanos. En unas partes muy calientes, con tantos incendios, y en otras partes muy frío, con mucha lluvia y muchas inundaciones y desastres naturales. Pero nosotros podemos ayudar, debemos. Aquí la invitación es prácticamente una obligación. El ser humano debe ayudar a conservar el planeta. Y hay muchísimas formas, como, por ejemplo, reciclar en la fuente. Es la forma más práctica para que nuestros desechos del hogar, los desechos de nuestra empresa, no afecten el proceso biológico de esos residuos y afecten el planeta a sí mismo. De manera que es supremamente práctico en el mismo consumo de la energía, en el consumo del agua, que debemos utilizarla. Para eso se procesan estos dos elementos que hacen la vida mucho más fácil, y además sin agua no podremos vivir, definitivamente. Así que, amigas y amigos, los invitamos a que sembremos una huella positiva por nuestro planeta. Después de estas recomendaciones, quiero decirles a ustedes que tenemos como invitado especial hoy, por cuenta de Poemia, su casa editorial, en cabeza de nuestro compañero el doctor Lizardo Carvajal, al sacerdote católico, el padre Germán Robledo. Y vamos, después de conocer nuestros patrocinadores de la lectoescritura, de la cultura, a presentarlo con su nuevo libro, La Iglesia Católica, una crisis que no se nos puede ocultar, que no se nos debe ocultar. Así que conocemos nuestros patrocinadores y ya regresamos con este invitado especial en el día de hoy. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y, lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y como les había comentado en el set anterior, tenemos aquí en la Universidad del Valle al presbítero Germán Robledo Ángel. Bienvenido, padre. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, muchas gracias. Siempre se le ve sonrojante, contento, alegre. Sí.
Eso a mí me inspira mucha alegría y mucha confianza en las personas. Pensante. Pensante, por supuesto. El padre Germán Robledo Ángel es bachiller del Colegio Bermans de Cali, 1958. Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Cali, 1958 a 1964. Sacerdote Cali, 1964. Cuando se ordena. Economista industrial de la Universidad del Valle, de nuestra universidad, Lo que desde ahora empieza a 1975. ratificar que el padre Germán Robledo Ángel es un estudioso permanente, un hombre de investigación, un hombre de estudio. Magíster en Teología de la Universidad de Innsbruck, 1977. Párroco en La Cumbre y rector del Colegio Departamental San Pío X. Párroco de Nuestra Señora de la Paz, Santa Teresita, Catedral Metropolitana y Santa Filomena en la ciudad de Cali. Pero hay que recordar también que es doctor, ¿sí?, en Sociedad Económica, Ciencias Sociales de la Economía en la Universidad de Innsbruck, también en 1980 en Alemania. Y catedrático universitario, Universidad San Buenaventura y Santiago de Cali. Promotor de justicia, vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico Regional de Cali, 1980-2003. Miembro de los consejos de consultores 2003 y de asuntos económicos 1984 y 2003. Actualmente es sacerdote emérito. Director del periódico La Voz Católica 2002, 2 años de director del periódico. Muy bien, bienvenido, y vale la pena que usted nos diga, como lo hace costumbre aquí en el set el maestro Lizardo, quién es Germán Robledo después de haber leído este perfil. Con una edición, Germán Robledo Ángel. Ángel. ¿Cómo le Se parece? nos estaba escapando lo de Ángel, padre. Sí. Yo ya lo había nombrado, pero es que vale la pena. Hay que hacer énfasis. Sí. De verdad. Sobre todo que en el caso de él, no podemos eliminar Ángel. Sí, nada. ¿Cierto? Bueno, de verdad, padre, ¿quién es usted como persona pública y como persona que ha desarrollado toda una labor en el terreno del estudio, de la docencia y de la eclesía? Orientador espiritual. Sí, yo he sido un enamorado del saber. Atrévete a saber, decía Horacio, y es el fundamento de esa rebelión del ser humano cuando se vio oprimido en la época de la condena de Galileo Galilei y después de Descartes. Y Immanuel Kant fue el que recordó esa frase y dice, atrévete a saber. Y inclusive algunos se preguntarán por qué estudié economía. Yo era párroco de La Cumbre y rector del colegio, y me fui donde el arzobispo y le dije, Monseñor Uribe, a mí me encanta la matemática, he tenido gran facilidad para ella, y se me está secando el cerebro, se me está secando el cacumen. Le dije, deme permiso. Aquí en este frío se me está secando el cerebro. Yo le dije, no, entonces me entré a la universidad y estudié esa carrera. Después todo se me ha dado en la vida. Pude viajar a donde me gustaba, quería estudiar la economía del milagro alemán, y a veces con los compañeros economistas los sábados nos íbamos a tomar cerveza por ahí. Llegué precisamente también al lugar de la cerveza y el milagro alemán. Entonces, aun cuando Innsbruck propiamente es Austria, pero es Austria, Alemania, eso es prácticamente lo mismo. Y en Innsbruck, muy vecino a Múnich, entonces hice mis estudios, alcancé a hacer el doctorado de Economía y Ciencias Sociales, he comenzado también el doctorado de Teología, porque pues realmente no me alcanzó 6 años, tuve que utilizarlo muy bien. El magíster de Teología también lo logré hacer. Y luego llegué aquí a Cali, me vinculé a la San Buenaventura, a la Santiago de Cali, donde trabaja este doctor, y luego pues a la actividad económica de la arquidiócesis y al tribunal eclesiástico. Bueno, tenía pues más trabajo pues que quién sabe qué. Bueno, usted ha mencionado la ciudad de Cali. Cali es su ciudad. Es mi ciudad. ¿Cómo sí. la caracteriza y cómo la define? Esta ciudad de tantos contrastes, esta ciudad de tantos colores, esta ciudad diversa, ¿qué es para Germán Robledo Ángel? Sí, para nosotros
el hecho de vivir en este Valle del Cauca, que no tenemos límites, es una invitación siempre a enfrentarnos a lo trascendente, al infinito, ¿no? Y no al encerramiento, sino a lo cosmopolita, ¿no? A pesar de que los vallecaucanos y los caleños tenemos un defecto muy grave, que es ser antropófagos. Es decir, nosotros no somos solidarios entre nosotros mismos, eso es un hecho, lamentablemente, lo he sostenido siempre. Pero tenemos una condición de estar abiertos siempre al mundo y ser acogedores, y a veces demasiado acogedores para los extraños y poco para con los nuestros. Pero bueno, en esta ciudad folclórica, en esta ciudad deleitable, en esta ciudad que ha tenido esa característica hacia adentro y hacia afuera, ¿cómo nace una vocación religiosa como la suya? Pues yo estudié en el Colegio Bermas y yo les cuento, cuando me alcancé a escribir en medicina y de un momento a otro arranqué para el seminario. Los compañeros míos iban en peregrinación a ver si era verdad que yo me había metido a estudiar. No creían. No creían, ¿no? Pero bueno. ¿Pero usted sí creía? Y después sí, ¿no? Yo era una persona que iba mucho a misa, iba a la misa los domingos y ponía mucho cuidado a los sermones y los curas de esa época eran unos sacerdotes muy bien formados, estructurados, formados generalmente en Popayán, con todas las tradiciones de humanistas de Popayán, en todos los aspectos que lo tuvo siempre el departamento del Cauca y especialmente Popayán. Y eso me llevó a pensar mucho en lo trascendente, en lo sobrenatural, en Cristo, y resolví meterme y ahí quedé. Los jesuitas, que eran mis superiores, en el camino inclusive me tentaron, que me pagaban la ida a Roma o a otra parte, pues pero dije, no, aquí la iglesia de Cali necesita, y de hecho yo fui el único sacerdote que me ordené ya hace 50 años, precisamente para la arquidiócesis de Cali. Todos los demás compañeros se han retirado. O sea que usted no cayó ni en la tentación de los jesuitas. No caí ni en la tentación, aun cuando luego, cuando fui a Innsbruck, precisamente fueron los jesuitas los que me acogieron, y la Universidad de Innsbruck fue fundada por los jesuitas hace varios siglos, como el colegio donde yo también residí, que se llama el Collegium Canisianum, viene desde la época de San Ignacio de Loyola. Tenemos entonces al padre Germán Robledo Ángel, un hombre estudioso. Entre las áreas de estudio, lógicamente, está la historia, porque usted tiene una postura respecto a la historia y frente a la antihistoria. Cuando tuve la importante oportunidad de mirar el libro Hacia un clero gay, su primer libro, este documento, el título de él lo lleva a uno como a un tema muy específico y que podría ser muy propagandístico incluso, pero no. Pero resulta que su primer capítulo es un capítulo de fundamentación teórica en lo que usted denomina la antihistoria, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su postura respecto a la ciencia histórica como fundamento de su trabajo, intelectual? Usted puede mirar allí, yo estoy perfectamente en esa línea de Hegel y de Marx, que para Marx la historia se convierte pues en la verdad propiamente tal, y en su materialismo histórico, y la evolución que ha habido pues de este concepto, inclusive aquella frase tan hermosa que la historia es la que nos enseña o nos permite hacer creíbles a los hombres. Entonces, quiero presentar el hecho de que a veces nosotros ocultamos tanto la realidad, y lo que se pretendía presentar en el centenario, primer centenario de la iglesia de Cali, era una verdadera antihistoria, porque el hecho de nosotros no ser coherentes con la misión que tenemos, por lo menos en el aspecto celibatario, que es algo muy difícil y que exige mucha virtud y esfuerzo y permanente autocontrol, ¿no? Mientras estamos rodeados de pederastia, de homosexualismo, de falta inclusive de una doble moral heterosexualmente también en la vida del sacerdote, dije, no, llegó el momento, porque al fin y al cabo yo fui presidente del tribunal eclesiástico y conocía de cerca mucho de estas cosas, y al mismo tiempo estudioso de la jurisprudencia del máximo tribunal de la Iglesia de la Rota Romana, del problema americano, del problema también de algunas iglesias europeas que llegaron a este punto. Y nosotros, que me di cuenta que íbamos por ese camino,
Claro. Como pienso que ya vamos a pasar a otro set, yo no quisiera pasar al otro set sin que en esta primera parte, en la entrevista y en el diálogo con el padre Germán Robledo Ángel, hiciéramos una mención al santo varón. Ah, sí, Me refiero recientemente fallecido. al recientemente fallecido Alfonso Hurtado Galvis, sí. a quien todos conocimos a través de La Voz del Prójimo, a través de toda su acción social. Su máxima expresión ¿cierto? periodística. Más con ese quisiera programa. que este programa precisamente un homenaje estuviera, por lo menos unas palabras iniciales, alrededor de Alfonso Hurtado Galvis. Sí, pues, mantuve una gran amistad con él y me conmovió sobre todo en el entierro de mi madre hace poco. Él pidió la palabra, yo dije... ¿qué irá a decir? Espontáneamente. Espontáneamente pidió la palabra al arzobispo y resultó pues, realmente me estaba aflojando, ¿no? Realmente cuando se dirigió a mí a los esfuerzos que hice por cuidar a mi madre y todo lo demás. Y fue era un hombre con una percepción, con un sentido de humanidad, de amistad, de lealtad, de nobleza, que hay que reconocerlo. Realmente, en las palabras que usted dice, me apoyo para comentarle a nuestros televidentes. Tuve la oportunidad de hablar con él, no muchísimas veces, pero algunas veces hablé con él, sobre todo cuando estaba joven, mucho más joven que hoy, yo. Y era un sacerdote con un sentido humanístico a plena prueba las 24 horas donde se encontrara. Era un hombre que cada que pasaban esas grandes inundaciones en Cali y que por el barrio donde yo he vivido muchísimos años, el barrio Calima, en la zona norte de Cali, el Cauca llegaba y arrasaba, llegaba hasta la calle 50. Era algo que generaba una dificultad enorme y él lo veía uno dentro del barro, se metía sin ningún resquemor y participaba y apoyaba y conseguía medicamentos y conseguía comida, ropa. Para mí es como el primero de los sacerdotes que conocí haciendo obras sociales directas, es decir, él mismo pedía y él mismo entregaba. Y tenía una alegría, que eso siempre me impacta a mí en el ser humano, una alegría permanente, a pesar de esas grandes dificultades. Se sentaba a descansar y a charlar con la gente y a comerse algo y a disfrutar y a reírse de las cosas que sucedían en esos eventos trágicos, lamentables. Pero el tipo tenía una gran fortaleza, que en este caso lo recuerdo porque no estaba aquí en Santiago de Cali el día de su fallecimiento, pero fue impactante porque fue un hombre de una gran labor social. Es decir, el sacerdocio le quedó bien puesto, definitivamente. Sí, señor. ¿Usted qué opina, padre? Sí, La Voz del Prójimo, precisamente. Es otra cosa extraordinaria. Y yo tuve oportunidad de estar muy cerca de él en la catedral. Precisamente era el que dirigía un famoso Via Crucis que congregaba de 3.000 a 5.000 personas. Y en Semana Santa era, en mis tiempos que fui párroco de la catedral, la afluencia, la concurrencia de la gente, eso era una cosa pero impresionante, impresionante. Era Creó precisamente ese Via Crucis subiendo a las 3 cruces, que luego decía que bendito mi Dios, ¿por qué la gente convirtió eso en un paseo de olla y en un fumadero de marihuana y de atracos? Cuando él lo creó fue precisamente como para hacerle un homenaje y lavar sus pecados. Como la novena del Niño Dios que hacía por el acueducto. Exactamente, que también fue muy tradicional. Bueno, yo tengo algo allí. Sí, sí, sí. Yo conocí al padre Hurtado Galvis a través de la radio. Sí. Siempre era su voz, ¿no? Todos los días. Y la música que colocaba de fondo, ¿cierto? Pasaron los años y en el 2008 tuvimos la oportunidad de traer a Cali a Rafael Escalona. Le hacíamos un homenaje en la Universidad Santiago de Cali. Cuando de pronto Rafael Escalona me dice: yo quiero que en mi homenaje esté presente el padre Hurtado Galvis. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el padre Hurtado Galvis fue mi profesor. Sí. En el liceo, Celedón. Entonces yo quiero que él esté ahí. Fue la oportunidad para yo ir y conversar con él y decirle, cuando me dice, ese bellaco está aquí, Escalona.
Sí, con una naturalidad, Pues un voy a ir. desparpajo. Él siempre fue así, Pues ¿no? voy a ir. Y efectivamente estuvo en el homenaje que se le hizo. Y en el homenaje, el poeta, el músico, ¿no? el hombre que componía canciones con el silbido, porque no tocaba ningún instrumento, Escalona, le dijo: padre, yo quiero que usted me dé la absolución. De una vez. ¿No? Y le dijo: se la doy, pero siempre y cuando me prometa que no va a engañar más mujeres. Pero lo Qué único condición tan difícil. Pero para lo ese hombre. único que sí no le perdono es que yo me muera y tú no me hayas compuesto un vallenato. Y efectivamente esa noche se lo hizo. Lo escribió a mano, con una letra más bien pulcra, y al día siguiente yo fui y se lo llevé. El ratón del cura. El ratón del cura. Pero esa es otra historia. Claro. Pero bueno, tenemos un hombre genial, un hombre importante, que no ha desaparecido de la historia de Cali. No, por supuesto. Yo pienso Y que era muy amante de la historia, de los pocos sacerdotes que conocía la historia de la iglesia. Era su Extraordinario. hobby. Su hobby qué memoria, personal. qué memoria, qué memoria. Quería publicar un libro que se llama Memorias de un cura, me lo dijo, ¿no? Pero le decían santo varón. ¿Eso qué significa? Porque él utilizaba mucho referirse tanto al varón, santo varón, como santa mujer. Esas dos cosas. ¿Ah, sí? Sí, santa mujer, santo varón. Bueno, ha sido una oportunidad entonces. Sí, qué bueno, qué agradable nosotros poder recordar a un hombre tan reconocido en nuestro Valle del Cauca y luego en Colombia, como tú decías, con ese programa que duró mucho más de 30 años, uno de los programas de mayor durabilidad en nuestro país. Nadie se acuesta en Cali sin escuchar la voz del prójimo. Sí, pero escuche, la voz de los que no tienen voz. Ah, sí. Por favor. Y consiguió cientos y miles de empleos. La voz de los que no tienen voz. Es decir, había en el fondo un mensaje social. Los empresarios necesitaban empleados y en vez de poner un clasificado o hacer correr la voz, llamaban al padre. Y el padre decía: bueno, en tal parte pregunten por fulano, necesitan 3 muchachas, 5, 20, 50. Era especialista en conseguir muchachas para los servicios varios de las casas también, que lo hicieron muchísimo, ¿no? Realmente, amigas y amigos, tuvimos la oportunidad en este momento de hablar de un hombre muy reconocido del sacerdocio en el Valle del Cauca, en Colombia, a través de nuestro invitado especial, el padre, el sacerdote Germán Robledo Ángel. Ya hemos hablado también parte de este primer libro de él, y nuestra invitación ha sido especialmente para conocer la Iglesia Católica, una crisis que no se nos debe ocultar, del padre Germán Robledo Ángel, y que vamos a tratar con él en los próximos SEX. Así que vamos a conocer los patrocinadores de la lectoescritura, de la cultura, y ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y continuamos en este diálogo ameno, amable, con un historiador, con un hombre que hace una investigación permanente, un estudioso, y vamos a hablar de este libro
la Iglesia Católica, una crisis que no se nos debe ocultar, la verdadera crisis estructural más allá del celibato y de la pederastia. Digamos algo al respecto. Sí, pero sobre todo, perdón, yo pienso que hay una primera tesis interesante en su planteamiento. Una monarquía absolutista en la era de la democracia. Sí. Ese tema lo ha desarrollado usted en este libro. 3 capítulos le dedico. Iglesia Católica y democracia. ¿Existe democracia en la Iglesia Católica? Es un problema de los fundamentales de la Iglesia Católica. Aquí lamentablemente desconocemos y a ratos se me viene a mí con sobrada razón personal de que también se trata de tapar. Esta temática que escribí en el libro es tal vez el primer intento en una forma científica, teológica, desde un punto de vista político, sociológico y teológico. Es la primera vez que se trata en Latinoamérica. Este tema es muy repetido en Europa. Inclusive la bibliografía es una bibliografía de una tesis doctoral tranquilamente, pero aquí se desconoce. Y tal vez para mí el problema fundamental, el que enmarca la crisis estructural de la Iglesia, es que la Iglesia, que heredó el monarquismo y el absolutismo del Imperio Romano, el Papa en Roma, una vez que el emperador se convirtió en cristiano, y sucesores del emperador Constantino le otorgaron o le entregaron al Papa el carácter de Pontifex Maximus, sumo pontífice de la Iglesia. Lentamente los emperadores se fueron ya para Constantinopla, Bizancio, que sería Constantinopla, y que hoy se llama Estambul. Entonces el Papa quedó propiamente el amo y señor de todo lo que sería el Occidente, y ahí nacería la Europa cristiana y el Occidente cristiano. Y la Iglesia terminó en un régimen absolutista monárquico que es una antinomia, que es inclusive algo contrario y opuesto a lo que Cristo quiso de la Iglesia. La Iglesia, y en el libro trata una cosa que es absolutamente desconocida, una verdadera paradoja. Yo le comentaba a usted el nombre de iglesia. La palabra iglesia la inventó Solón, eclesía de griego, es una palabra griega. Y sucede que Pablo, que era un hombre tan vinculado a la cultura griega y griego de nacimiento de Tarso, y el mismo San Mateo, no obstante ser el famoso recaudador de impuestos que Cristo logra convertir a Cristo, se ve que era un hombre conocedor, no era un hombre cualquier ignorante, era una persona formada. Son de los que llaman iglesia, eclesía, a esa congregación. Eclesía es la esencia de la democracia, según Solón, que vivió unos 700 años antes de Cristo. La democracia la inventó él, nació prácticamente muerta porque quedó en poder de los pobres, de los que no tenían poder ni tenían la formación intelectual de esa época, a la cual podían acceder, eran clases muy especiales, clases dominantes. Pero Cristo fundó la Iglesia como una congregación de hermanos en fraternidad, en igualdad y en libertad. De esos 3 elementos que tiene la Revolución Francesa y que están en el escudo de Francia, ¿no? Y que son los paradigmas de la democracia, son eminentemente cristianos. Entonces, la Iglesia llegó a ser una entidad monárquico-absolutista con el nombre de la esencia de la democracia. Es una antinomia, es algo pues una cosa muy opuesta. Es decir, la monarquía romana absorbe el pensamiento y la práctica del cristianismo. Sí. La absorbe para sí. Sí. Pero tenga en cuenta que la monarquía se impuso y fue vista en la teología de la Iglesia y todos como lo más cercano al gobierno de Dios, es decir, era el régimen perfecto, y la Iglesia se casó con la monarquía y resurgió la democracia de las cenizas como el ave fénix, ¿no? Para la Revolución Francesa, ¿no? Ya cerca de 1800. Y sucede que la Iglesia siguió casada con la monarquía, defendiendo la monarquía, oponiéndose a la democracia hasta el día de hoy. A tal punto que, ¿qué sucedió? Que todos los regímenes ya civiles, los gobiernos civiles, porque las monarquías cayeron, fueron destruidas por revoluciones o se atemperaron a un régimen democrático fundamental.
¿no? Se mantiene como una tradición, pero son regímenes democráticos. La Iglesia se mantuvo absolutamente como absolutista, y es el problema que tiene hoy la Iglesia Católica, porque está la Iglesia Católica monárquica absolutista en la era de la democracia, cuando todo el mundo quiere participar en la toma de decisiones. Ven los problemas que tienen los mismos árabes, ¿no? En el fondo gira en torno a la democracia. ¿Por qué cayó el socialismo, el comunismo? ¿Por qué cayó? Precisamente por la opresión, y que llegó que la famosa dictadura del proletariado se convirtió en una dictadura sobre el proletariado a través de una clase burocrática dirigente, y esa es la realidad actual de la Iglesia. ¿Y qué papel juega allí el síndrome de Juana la Loca? Ese es algo muy interesante, ese síndrome de Juana la Loca. Es un elemento, un instrumento de análisis político un poco abandonado, surgió mucho en ambientes marxistas, que sirve para analizar, precisamente a partir de un análisis político, ¿no?, de Juana de Castilla, que fue apodada la Loca, pero que no era tan loca, ¿no? Hay detrás unos elementos muy interesantes. Es un instrumento precisamente que usted quiera analizar el problema de Venezuela con Chávez y su sucesión, es el clásico síndrome de Juana la Loca, ¿no? Inclusive los hermanos Castro, y sucede donde hay monarquías absolutistas, donde hay dictaduras, donde hay caudillismos, ¿no? Y en la Iglesia Católica, lamentablemente, porque se nombra a veces un obispo, que es como todo gobernante monarca, que va llegando a su final, comienzan los rendimientos decrecientes, comienza a veces la enfermedad incurable, la incapacidad para gobernar, pero hay unos áulicos que se forman en torno a ese poder, que defienden el statu quo porque viven de él. Que nosotros aquí le llamamos borregos. Es algo más o menos. Bueno. Entonces son los que dicen, ¿cómo va a renunciar usted? ¿Cómo va a y termina un gobierno manejado por un muerto viviente, ¿no? Y esa es la historia, no sé si Juana la Loca, si quiere le decimos a los televidentes, de pronto no están bien enterados de la historia de Juana la Loca. Ya bueno, sí, un poquito. Sí. Entonces Juana la Loca era la hija de la reina Isabel la Católica, casada con don Fernando de Aragón, era pues de Aragón, no era de Castilla, y la reina conocedora, con una visión, Isabel la Católica, porque su hija mayor se había casado nada menos con Felipe el Hermoso, el hijo del emperador, nada menos que de la casa de Austria, de Maximiliano, de tal manera pues que esa será la forma como el imperio pasó a los españoles. Bueno, en todo caso, cuando iba a morir la reina Isabel, en su testamento no dejó a su marido como rey, sino a su hija, reina y propietaria de Castilla y de León, ¿no? Y la reina se vino con su marido, Felipe el Hermoso, ¿no? Y le pidió a su marido, también con gran visión, porque él era el heredero que gobernara. Los nobles y la gente importante de Castilla lo aceptaron. Fue un rey muy corto, de un periodo de gobierno muy corto. Murió, dicen que asesinado, en una cacería por ahí en Burgos un año después. Y es como España se apropiará del imperio, ¿no? Y Juana la Loca, que llaman la Loca porque su papá fue el que le hizo poner ese nombre de Loca, pero no era tan loca. Juana obviamente estaba embarazada, esperaba el 6º hijo. Todos los hijos de esta loca, que no es tan loca, fueron las hijas reinas, y Carlos V de España y Carlos I pues de la Casa de Austria. Tenemos a otro, Fernando, su hermano, que también sería emperador, y todas de las casas reales, de tal manera que no es que haya sido tan loca. El papá de Juana comenzó, porque Juana hizo desenterrar a su esposo, que ha sido sepultado en Burgos, y en una procesión cotidiana, de pueblo en pueblo, rodeada de los nobles, de los eclesiásticos, de gente importante del reino, como defensores del statu quo, lo llevaron de pueblo en pueblo en su cadáver durante 8 meses. Entonces eso... Embalsamado, y ella vestida de riguroso luto. Entonces dijeron, está loca, y hoy se ha visto que no era tan loca, ella estaba tal vez como su esposo tuvo ese aprecio, ese reconocimiento del pueblo,
Entonces casi hay un culto a la persona, llamó así, pero estaba preparando tal vez para ella tomar posesión, pero es en el interregno precisamente cuando Fernando de Aragón convence a una facción de nobles de que ella estaba loca y la despojan del poder, la meten en un castillo durante más de 40 años, prisionera en la forma más inhumana, en la cual Carlos V de España, su hijo, actúa en una forma pues tremendamente antifilial. Bueno, esa es la historia. Entonces eso sucede también, ya hoy día los politólogos comienzan a ver ese síndrome que se repite perfectamente en las formas de gobierno como les mencioné ahora. Bueno, amigas y amigos, estamos hablando con el padre sacerdote católico Germán Robledo Ángel y estamos hablando del tema de este libro, su segundo y último libro, Iglesia Católica, una crisis que no se nos debe ocultar. Por favor, el ingeniero, para que mostremos más bien esta carátula que dice La verdadera crisis estructural más allá del celibato y de la pederastia, libro lanzado ahora precisamente a principios de este mes de mayo. Entonces, amigas y amigos, vamos a continuar en este diálogo, pero vamos a conocer los patrocinadores de la cultura, la lectoescritura, y ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresamos, amigas y amigos, y seguimos en este diálogo amable y sobre todo muy histórico, muy investigativo, con el padre, el sacerdote católico Germán Robledo Ángel, hablando de la Iglesia Católica, una crisis que no se nos debe ocultar. Pero usted estaba ahora, antes de iniciar este set, hablándonos de una posición bastante crítica en la Iglesia, en estos mismos momentos, de un arzobispo que realmente gobernaba o dirigía la Iglesia, estando en unas condiciones infrahumanas, de salud principalmente. Exactamente, ese es el motivo por el cual presento eso, que es un estudio perfectamente, considero yo, único actualmente y que sirve para que los estudiosos en ciencia política encuentren las analogías que hay. Teníamos un arzobispo que no hizo lo que hizo el Papa Ratzinger, es que por eso en ese capítulo hablo del contraejemplo de Ratzinger, que dice, porque ya no puedo, no tengo las fuerzas para gobernar la barca de Pedro, y eso que podía hablar, podía caminar, podía hacer todo. El arzobispo en ese momento estaba absolutamente impedido con uno de esos Parkinson más graves que llaman momificador, que le impedía caminar, que le impedía hablar, que le impedía ejercer su magisterio. Entonces, una persona para ser obispo, la jurisprudencia de la Iglesia pide la salud. Pues un obispo debe darse cuenta que para ejercer ese cargo, que es de servicio a la comunidad, porque no es honorífico, no es de un rey, no es de no. Entonces debería él mismo, no esperar a que tengan que sacarlo propiamente como sucedió, le tuvo que nombrar la Santa Sede un obispo, un arzobispo coadjutor, y tuvieron todavía que sacarlo, pedirle la renuncia, porque pensaban que ese arzobispo coadjutor venía era como un simple ayudante, ¿no?
tuvo que el Papa intervenir o el nuncio intervenir para poder que entregara el poder. Entonces, por eso la lección de Ratzinger, yo la admiro en ese capítulo, es una lección admirable. Pienso que nos ha quedado claro, y para los televidentes, la tesis central que nos propone Germán Robledo Ángel en la Iglesia Católica, una crisis que no se nos debe ocultar, en relación con que la crisis radica en el Estado monárquico. Claro. Y en la ausencia de una democracia en el interior del Estado. La autoridad es un servicio, según Cristo. En la última cena escogió una toalla, se la amarró a la cintura y se puso a lavarle los pies a los apóstoles. Les dijo, el que entre vosotros quiera ser el primero, el que manda, tiene que ser el servidor humilde de todos. Que ese es el fin del poder. Por eso, entonces, servir. La Iglesia Católica tiene que volver, y el Papa actual, miren la humildad del Papa actual, de Francisco, es lo que más ha impresionado. Sí, claro. ¿Sí? Eso es lo que más ha impresionado. Pero hay una segunda tesis que me gustaría que desarrollara, padre, es la tesis referente a que la crisis también se ubica en la distancia o confrontación entre la fe y la ciencia y la razón. ¿Cómo desarrolla usted este tema en su libro? Este es algo realmente supremamente importante. Mire, el Papa Ratzinger, ustedes recuerdan, recién se posesionó, tuvo un discurso en Ratisbona, que fue donde fue su universidad, porque Ratzinger, un papa como Ratzinger no ha existido y con dificultad volverá a existir. Era una enciclopedia ambulante. Bueno, entonces Ratzinger escribió hizo ese discurso magistral ante el alma mater allá en Ratisbona, y dice, no actuar con la razón, no actuar con el logos. De logos viene lógica, y cosa interesante, en la teología y en la revelación aparece Cristo, es el concepto, el verbo de Dios hecho carne, el logos, así se llama, de ahí viene lógica. Entonces no actuar con la razón, no actuar con el logo, es contrario a la esencia, a la naturaleza de Dios. Mire usted la frase, ¿qué quiere decir eso? Es que la razón es la que nos debe guiar a todo, y todo tiene que, si algo se opone a la razón humana, ya no es. Mire usted la actitud de la Iglesia cuando comenzó ese culto por la razón, que sucede como reacción por la falla con Galileo Galilei, que lo condena entendiendo plenamente la razón y la ciencia. Entonces se ha establecido un choque entre fe y ciencia, entre religión y ciencia, y el Papa lo que quería era tender un puente entre la Aufklärung de los alemanes, que es la ilustración, que es el ejercicio de la razón, condenado como racionalismo en el siglo XIX por la Iglesia Católica y mantenido como racionalismo. El Papa trató de establecer el puente. ¿Y qué dijeron en la Curia Vaticana? Allá mismo trataron de echarle tierra al discurso del Papa, de decir, metió las patas con los árabes, que los ofendió y no sé qué. No, el que lee ese discurso es un discurso magistral, perfecto. Bueno, padre, yo quisiera decirle a los televidentes que usted nos ha traído una buena cantidad de libros hacia un clero gay, y del cual estamos hablando, una crisis que no se nos debe ocultar. Ustedes solamente llaman al 315-569-1781 y vamos a obsequiarle uno de los libros hasta cuando alcancen, cortesía del sacerdote católico, el padre Germán Robledo Ángel. Pero quisiera ir terminando con algo que en este momento en el mundo del sacerdocio está generando muchas dificultades, y es el celibato. ¿Y qué tiene que ver la mujer? No solamente que no la aceptan en el sacerdocio, sino precisamente la que está generando ese terminar con el celibato sacerdotal. Sí, a los lectores les recomiendo un capítulo que tengo en el libro, La mujer en la Iglesia Católica, una bomba de tiempo. Sí. Y aquí desconocemos absolutamente. La mujer en su lucha feminista ha logrado por lo menos ya empatar un poco la lucha en el aspecto político, sociológico, pero falta el aspecto religioso, como era en la primitiva iglesia. Es que en la primitiva iglesia San Pablo dejaba gobernando iglesias a mujeres, ¿no? Las feministas inicialmente fueron enemigas de San Pablo, porque tienen unas cartas que se han atribuido a San Pablo y están demostradas que no son de San Pablo, sino son deuterocanónicas, es decir, escritas por discípulos de él en una época en que la mujer volvió a ser sometida dentro de la iglesia.
pero hay mujeres con el título de apóstol, como la que gobernaba la iglesia de Corinto, que era la más importante después de la de Roma. ¿Y la papisa? Bueno, esa sí es una cosa muy posterior, pues ya son cosas que más hay elucubración y hay que hacerle todavía mucho análisis histórico. Pero esto primero, en la lucha de la mujer, aquí nosotros no conocemos a la gravedad que tiene la lucha de la mujer por el reconocimiento de la igualdad de derechos. El Papa actual precisamente ha sido partidario. El cardenal de Colombia en unas declaraciones públicas es el único alto funcionario de la Iglesia Católica que ha sido capaz de decir en público lo que algunos sostienen pero en privado, porque les da miedo. El cardenal sostuvo la plenitud de los derechos que tiene la mujer para acceder al sacerdocio y a los más altos cargos de la Iglesia. Y el Papa Francisco lo dijo en el último documento que escribió, que esperaba ver la mujer en altos cargos. Y hay muchos teólogos que esperan el día en que una mujer pueda ser cardenal de la Iglesia Católica, participar en la elección del Papa y ejercer las funciones sacerdotales. Sí, Bueno, perdón. sí. Pero entonces en ese Y hay caso, argumentos el teológicos celibato que están allí. tendría que ver con la mujer también, no, si siendo hay- del sexo débil, lo que se dice El en celibato apariencia. es una cuestión histórica que no, como lo dijo el Papa, en cualquier momento podría ser Lo cambiada. acaba de decir el Sí. Papa Francisco, que hay una puerta abierta. Pero pues queda la puerta, pero ese del dicho al hecho pues hay mucho trecho. Y muchos años. Porque en el primer libro precisamente tengo una hipótesis investigativa que es la inculturación de las vestales. El celibato llega a la Iglesia Católica cuando el Papa recibe Vestales. el título de Pontifex Maximus. Era una tradición de la religión grecorromana y especialmente de los griegos, ¿no? Es algo que es del helenismo. Y la Iglesia inculturó algo que era, pero significativo en la comunidad romana. Tan importante era la institución de las vestales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué eran las vestales? Eran unas mujeres vírgenes, plenamente tenían que ser vírgenes, castas y célibes. Y es una institución que se manejó, que duró casi por un milenio en la historia de Roma. Y eran gobernadas por el Pontifex Maximus, el sumo pontífice, que desde Julio César se lo arrebató y se lo dio para él mismo. Era un alto funcionario, el sumo sacerdote de la religiosidad romana. Pero cuando ya los emperadores se volvieron cristianos, se le entregaron al Papa, ¿no? Entonces el Papa le dijo al clero romano, como esto significa la presencia de Dios en medio del pueblo, porque ¿qué decían los griegos? Ser célibe, ser casto, únicamente se puede realizar con la ayuda de Dios. Es un imposible humano. Claro. Eso, porque Dios nos hizo con esa atracción sexual, eso es parte de la naturaleza. Entonces, Y es es un el elemento que órgano procreador. hay que analizar sociológica, históricamente, significativamente en la Iglesia y quitar una tradición que lleva más de 1000 años, que tiene ciertos valores donde se cumple. Precisamente el sacerdote es reconocido como un ángel, usted ahora un ángel o alguien por encima de los Volvimos demás. ¿Por al qué? ángel otra No, vez. volvimos al ángel. Iniciamos con el ángel y estamos Entonces, terminando. está por encima de los demás, ¿por qué? ¡Qué bueno! ¿Por qué? Por la castidad. Claro, la Yo en castidad, el libro eso es cuento una impresionante. anécdota, yo muy joven sacerdote y un señor en la cumbre casi se postraba ante mí, había tomado sus traguitos, pero porque la acostumbraba a tomar allá un hombre muy importante de la cumbre, muy bueno. Y yo casi me inclino reverente ante usted porque una persona que es célibe, que es casta, está muy cerca de Dios. Ajá. Entonces, eso ha servido en la tradición de la Iglesia. Entonces, quitar eso no está fácil. Ahora, sí podía ser opcional y es posible que en el largo plazo o en el mediano plazo suceda. Yo pienso que en este tiempo tan corto que nos queda, estimado padre Germán Robledo, Ángel, Terminamos con un el ángel. tema gay en la iglesia no puede quedar sin tratar. Por favor, yo creo que... Sí, nos ¿cuál quedan es el planteamiento básico en su menos libro de un minuto hacia nos un queda. clero gay, antihistoria de un centenario? Hay un tema gravísimo, el lobby gay. Esa novela de Álvarez Gardiazabal, eso merece ser La misa ha analizado terminado. desde este punto de vista. Claro. Como si ustedes les quieren, con mucho gusto, cuando me quieran invitar, aquí estoy con ustedes. Y podríamos hacer realmente un tratado entre Gardiazabal,
Álvarez y Robledo Ángel. Vale la pena, porque ya ellos tienen una entrevista en un canal nacional. De todas maneras, amigos y amigos, ya saben, llamen, tenemos bastantes libros en esta oportunidad. Este Ángel Robledo Germán nos ha dejado un montón de libros para que ustedes tengan la oportunidad de conocer esa investigación que viene haciendo desde hace muchos años y que ahora la ha plasmado en su libro. Muchísimas gracias, padre, sacerdote emérito en Santiago de Cali, recorriendo el país, qué chévere, a nuestro amigo y compañero Lizardo Carvajal, para que nos despidamos. Ustedes muchas gracias y a todos los televidentes, pues mi especial cariño. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy amable en estar por aquí. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos y amigas, hasta la próxima. Llamen y se ganan uno de estos libros del padre Germán Robledo Ángel. Hasta la próxima. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete.